Olodín, ¿con qué quieres ser un vikingo? ¿Estás seguro que tienes la madera para hacerlo? Siéntate y averigüémoslo. Si llegaste aquí, tal vez tengas una nueva concepción acerca de los vikingos y ya hayas visto las hazañas de Ragnar Lothbrok y toda su familia en la serie Vikings, y tal vez sepas que incluso empezando no tenían cuernos en los cascos como antes creíamos. Si por el contrario tú sí creías que un vikingo sí se veía así y simplemente era un salvaje que se dedicaba a saquear, robar, violar y quemar iglesias, déjame decirte que no es así. No es que lo hicieran todo el tiempo, así que hay que comprender cómo eran para ser un buen vikingo. Verás, mi querido aspirante a vikingo, gracias a los estudios históricos podemos saber de que eso que nos contaban de los vikingos es totalmente equivocado. De por sí siempre nos los vendieron como unos bárbaros sedientos de sangre, salvajes que simplemente iban a cada población a matar y robar todo lo que podían. Pero claro, esa historia siempre la contaban sus enemigos europeos, y no había un vikingo que nos dijera, hey, eso no es así. De hecho, en la era vikinga era común la coexistencia entre paganos y cristianos. Lo hacían incluso más que todo por tratados comerciales, porque también ellos comerciaban con otras culturas. También tenían sus propias leyes y juzgados. Incluso también se dio que se casaran con cristianas. De hecho, no tenían problemas en aceptar este nuevo dios cristiano entre los muchos que ya tenían, sobre todo frente a la insistencia de los cristianos para que pudieran hacer tratos y casarse con sus hijas. Así que se bautizaban sin ningún problema. De ahí que empiece la conversión del paganismo y a la final se termine por desaparecer. Hablando de matrimonios, y esta es otra cosa que te va a gustar de los vikingos, cuando se iban a casar, la novia tenía que presentar una dote al novio y el novio también una dote del mismo valor. Así que los dos se unían sin ningún problema, y si se querían divorciar, porque también esto lo conocían estos salvajes, podían divorciarse sin ningún problema, sin ningún pleito, tomaban su parte, lo que cada uno dio, y se iban. Listo. Sin necesidad de tienen que vivir para siempre hasta que la muerte los separe o de irse al infierno por hacerlo. Además de eso, incluso también estaba permitido la poligamia, aunque no era lo más común de todo. Cosas que hasta ahora estamos viendo de vuelta en el mundo, ¿no? Y claro, la fiesta del matrimonio duraba días comiendo y bebiendo. Al día siguiente de la boda, el novio le daba un regalo a la novia y la novia a él otro regalo y seguían bebiendo. Qué lentos, ¿no? Igualito que ahora. Ya que hablamos de casorios, sé que tal vez en este momento están pensando, ¿y la mujer qué? Pues tranquilos, la mujer era una figura bastante importante en la sociedad vikinga. Y bueno, estamos hablando de que en la era vikinga la figura de la mujer no era para nada reconocida. Sin embargo, en la sociedad vikinga la mujer alcanzó cuotas de poder y estima que no tuvo ninguna otra mujer en el mundo. Y es que hay que entender que en una sociedad donde su figura más central es la familia, la mujer sea una figura totalmente respetada y valorada. Ellas eran vistas como las jefas de la casa. Si bien un hombre podía irse a sus expediciones, hacer labores de agricultura o de comercio, la mujer era la que administraba el núcleo familiar. Era la columna vertebral de la familia en las labores de la granja, sostenimiento de la granja. Eran las gerentes, las administradoras de la granja. Y no te las imagines cocinando o lavando todo el día para Olaf, que viene borracho de la taberna con sus amigas. No, para nada de eso, para eso tenían esclavos. Es más, si una mujer decidía que eso de la vida de la granja no era lo suyo, también podía ponerse su armadura, buscar su arma e irse con los hombres o con los demás a las expediciones y los saqueos y a violar monjes. Podían ser mujeres guerreras. De hecho, antes no había muchos registros sobre mujeres vikingas guerreras, pero recientemente se ha encontrado una tumba con restos que son huesos de una mujer vikinga, que además tiene en su tumba distintas armas y una herida en el cráneo que parece ser provocada por la guerra. Lo que nos dice y nos garantiza de que sí habían mujeres vikingas. ¿Qué más puedes esperar de una cultura que tiene diosas como Freya o Frigga o las valquirias que se llevan a los mismísimos guerreros al Valhalla? Bien, si aún no te has convencido de volverte un vikingo, tal vez tenga que recordarte que puedes beber hasta el amanecer del quinto día cantando canciones de dragones y peleando contra osos. Muy bien, ya sabemos cómo era un poco más la sociedad vikinga. Ahora es el momento de que sepas los requisitos para volverte un buen vikingo.
En primer lugar, un vikingo no le huye a la aventura. Ellos siempre estaban dispuestos a explorar y conocer nuevos lugares. Y es que no más piensa de que de la mano de personajes como Eric el Rojo o Halfar, Cabellera Hermosa, se llegaron a explorar lugares y colonizar lugares como Islandia o Groenlandia. E incluso hay evidencias de que llegaron al continente americano mucho antes de que llegara Colón por pura suerte. Y no solo eso, ellos eran los comerciantes internacionales de su época. Llegaron a tener rutas comerciales tan lejanas como Bagdad o la misma Constantinopla. No se puede pensar en un vikingo sin hablar de su poderosa fuerza y su brutalidad. Personajes como los Berserkers, que eran como lo más cercano a un soldado de élite dentro de los vikingos, que se tomaban unas infusiones de hierbas para alcanzar un estado de cólera que llenó de miedo a muchos europeos, muestran este mito, ayudaron a moldear este mito vikingo. Sin embargo, no hay muchos registros que muestren cómo entrenaban los vikingos. Sin embargo, se cree que utilizaban la cacería y otros deportes como medio de entrenamiento. También se sabe que desde niños estaban siempre envueltos en las artes de la guerra, estaban expuestos a armas y también peleaban entre ellos mano a mano. Ya saben, una luchita entre familias siempre cae bien. Recuerda, el núcleo fundamental de un vikingo era su familia, por lo cual la fuerza no venía de pelear contra osos todo el día. A eso ayudaba un poco, pero venía más de la unión y del trabajo en equipo y eficiente. Esto queda demostrado porque se sabe que sus ataques eran rápidos, eran eficientes y sorpresivos. Les ayudaba también mucho tener una nave como el Drakkar, que era de baja quilla y lo podían arrastrar. Cuando llegaban a una costa se lo podían llevar al hombro y llevárselo a pie lo que hiciera falta. Por eso podían hacer ataques muy rápidos. Así que ve pensando en tomar unas clases de CrossFit. El testimonio del musulmán Ibn Falam dice que los vikingos eran los seres más sucios y asquerosos que hubieran conocido, porque no se lavaban las manos antes de ir a comer, ni tampoco después de tener sexo. Creo que este señor estuvo en una fiesta muy loca. Además, los musulmanes siempre fueron conocidos por su máxima preocupación por la higiene. Y tú, mi querido aspirante a vikingo, también deberías preocuparte por ella. Los vikingos no eran para nada descuidados con su aspecto personal. Se sabe que siempre tenían su cabellera, sus barbas siempre muy pulcras y trenzadas. Esto se sabe porque dentro de sus tumbas lo que más se encuentra son peines. También tenían otros utensilios para sacar la cera de los oídos, limpiar las uñas y pinzas para quitar vellos. En cuanto a la ropa, no andaban a toda hora envueltos en cueros y telas andrajosas. De hecho, se sabe que sus telas eran de muy fina costura, de muy variados colores y además utilizaban distintos utensilios o accesorios decorativos siempre muy funcionales, como broches para sostener sus capas. Todo lo que se pudieran siempre y cuando permitir. Como ya hablamos al principio, los vikingos tenían un espíritu de aventura insaciable. Ellos se lanzaban al mar con ganas de saber qué era lo que había al otro lado. Pero no solo eso, también ellos estaban dispuestos a respetar las creencias de esos nuevos lugares, de esos nuevos países a donde llegaban. Como por ejemplo el caso del cristianismo, con el cual coexistían bien. Y también hay que recordar que en el caso del arte, aunque poco arte tenían desarrollado, sus influencias venían de lugares como Inglaterra. Así que, aunque para ellos el mundo fuera plano, ellos no se percibían a sí mismos como el centro del universo. Así que, querido aspirante vikingo, siempre te servirá el proverbio: donde fueres, haz lo que vieres. Hablando de ello, otro requisito para ser vikingo es el respeto por la ley. ¿Qué creías? ¿Que eran unos nómadas salvajes que iban irrespetando las leyes? Pues no. De hecho, para ellos la ley era muy importante. Tenían consejos llamados los Ting, organizados por 12 jurados y un juez que se encargaban de juzgar a los criminales y también de decidir cada año cuáles serían las normas de comportamiento hasta el verano siguiente. Y es que para los vikingos las leyes eran eternas y representaban el equilibrio entre el bien y el mal, y si se presentaba algún desequilibrio podía causar grandes desastres. Pero también ellos sabían que los tiempos iban cambiando y por eso hacían pequeñas modificaciones a sus leyes para mantener este equilibrio. Así que deja de pasarte el semáforo en rojo y cruza la calle por donde debe ser.
Los vikingos como tal no eran una nación, así que no se debe pensar como que tenían uniformes como un ejército o algo así. De hecho, si los pudieras ver, podías encontrarte con una gama de equipamientos y ropas, armaduras distintas, que era más bien lo que cada persona se podía permitir. De por sí las personas que se unían era cualquier hombre libre. Cualquier hombre libre se podía unir a una expedición en busca de honor, gloria y fama, también riquezas. Pero cada hombre podía llegar a conocer tareas tan diversas como la herrería, la cacería, la pesca, la navegación y la ingeniería de barcos, sin contar el combate mano a mano, estrategias de lucha con distintas armas. Con lo cual cada hombre tiene distintas habilidades que lo hacen el perfecto componente para su vida familiar, militar y ciudadana. Lo que me hace preguntar cuántas habilidades tenemos actualmente que puedas hacer sin utilizar una app o tener que llamar a alguien que te cobre un montón por arreglar un tornillo. Bien, si cumples con esos requisitos seguramente seas un muy buen vikingo. Y sé que algunos pueden estar diciendo, ay, eso es apropiación cultural. Pues lo siento, si apropiarse de las mejores cualidades de una cultura que existió en nuestro planeta Tierra, conectado, interconectado y cambiante, es apropiación cultural, pues con gusto me lo apropio. De hecho, los gobiernos de Noruega o Dinamarca tal vez me apoyen en ese punto, ya que ellos, salvaguardando su herencia vikinga, han abierto las Folk High School, que son escuelas donde cualquier persona, sea nativa, sea extranjera, puede unirse para aprender a ser un vikingo por medio del aprendizaje de la cultura nórdica a través del arte, a través del conocimiento y del trabajo en equipo. En lo personal, la cultura vikinga me parece muy interesante, y es que antes yo pensaba que también eran unos salvajes, unos bárbaros o algo así, pero a medida que vi series, que leí, que vi documentales o incluso también canales de YouTube como Solitude Anala, que es muy bueno, Solitude of Anala, fui cambiando esa percepción que tenía de ellos y llegar a realmente admirarlos por sus creencias y el cómo eran. Y algo que pienso es que ellos terminaron abriéndose tanto al mundo que terminaron siendo absorbidos por él. Algo que es lo contrario que le pasó a la civilización china, que estando allá rodeados entre montañas, pues nadie los tocó durante miles de años. Y paradójicamente hoy todo lo que tenemos alrededor casi que es completamente chino. Lo cual me hace preguntar, lo cual evidencia cómo es que la cultura no es estática, la cultura siempre se mueve, siempre cambia, siempre va modificándose, no le pertenece a nadie. Lo cual me hace preguntar, ¿qué pasará en unos años cuando ya todo el mundo sea absorbido en esta globalización? ¿Todavía seguirás existiendo ese término de cultura? ¿O habrá una única cultura humana? ¿Quién sabe? Nosotros en este momento actuamos como unos imandias creyéndonos que vamos a ser inmortales, que vamos a ser eternos. Pero por eso mismo me gustaban los vikingos, porque ellos no buscaban hacer un trono gigante que fuera recordado por generaciones, unas tumbas gloriosas que vieran generaciones y generaciones. Lo que aspiraban ellos era a irse en ese fuego, acompañados por las valquirias hacia su Valhalla. Sabían que todo a la final tendría eso, un Ragnarok, y para mí fue lo que los impulsó a salir de Escandinavia, más que la hambruna o la posible sobrepoblación. La búsqueda de gloria y de dejar huella de manera diferente era su forma de ganarse un Valhalla, que no era más sino una vida bien vivida. Muy bien, guerrero, en este momento ya sabes cuáles son las características más importantes para ser un guerrero. Recuerda, para ser un buen vikingo siempre hay que tener la mente abierta a nuevas ideas y tener ganas de explorar y conocer nuevas cosas. Y si lo haces en compañía de tu gente, mejor que mejor, porque van a ser más fuertes que el mismísimo martillo de Thor. También acuérdate de cuidar tu estado físico y tu higiene personal. Y por qué no, intenta aprender habilidades nuevas que te pueden servir en casa. Si eres hombre de familia, tu mujer te agradecerá que arregles ese lavaplatos o arregles la lámpara. Y serás el amo de tus amigos si sabes arreglar el auto sin tener que llamar a nadie. O si eres capaz de forjar tu propia hacha en casa. Recuerda, también tienes que aprender a pelear. Ya sabes, en cualquier momento lo tendrás que usar. No vivimos en un mundo que es como quisiéramos. Así que hay que saber defenderse. Te recomiendo el Jiu-Jitsu y el Krav Maga.
Ahora bien, que las bendiciones de Odín caigan sobre ustedes y que la poderosa Freya los llene de vida. Déjenme en comentarios si tienen algunas otras opiniones y otras estrategias para ser un buen vikingo. Y nos vemos en el Valhalla.